Hola ideadores, soy Miriam y hoy os voy a enseñar cómo hacer una inicial como esta, con el contorno con figuras de Quilin y el interior en blanco. Para ello voy a usar el kit de Quilin de BB Craft que os enseñé hace unos cuantos vídeos. Y ya veréis que es más fácil de lo que parece. ¿Os gusta? Pues vamos a ello. Cogemos media cinta, en este caso de color azul, y como siempre enrollamos. Y la vamos a dejar en el agujero de 15 milímetros. Dejamos que coja su tamaño y la cogemos. Y ahora lo que vamos a hacer con los dedos es una forma como de ojo, pero subiendo un lado y bajando el otro. Esta forma que dijimos que era como de un ojo raro. Y lo pegamos. Hacemos lo mismo con la otra media cinta y entonces vamos a pegar las dos formas así, una al lado de la otra. Y ahora vamos a coger una cinta del mismo grosor, pero azul, más oscuro, y lo vamos a rodear 3 veces. Ponemos pegamento y pegamos. Aquí doblamos, marcamos el doblez con el dedito, volvemos a poner pegamento y así damos 3 vueltas. Y aquí ya cortamos, pegamos bien. Y como este vamos a hacer más pétalos, de manera que luego cuando lo tengamos todo lo vamos a pegar en nuestro cartón ya definitivo con nuestra letra de esta manera, haciendo la mitad de una flor. He recortado una cartulina de 22,5 por 22,5 y en ella he marcado mi letra A, que para marcarla lo que he hecho ha sido recortarla. Primero la he recortado con el agujero y he pasado el perímetro con lápiz y luego le he recortado el agujero y he pasado esto. Y ahora ya tengo pasada mi letra A. Y ahora lo que voy a hacer es, con unas cintas de 1 centímetro de ancho que he cortado también de la misma cartulina, voy a pegarlas aquí, rodeando, siguiendo la línea del lapicero que he marcado. Esto lo voy a hacer usando la misma cola que tengo aquí. Coloco la cola con cuidado sobre la línea . Y entonces coloco mi cartulina. Y lo que tendré que hacer será marcar bien los ángulos donde la letra gire. Y así voy a hacer todo el perímetro de la letra. Pues comenzamos, como siempre, enrollando. Enrollamos en este caso una tira completa de azul clarito y la vamos a poner en el circulito de 15 milímetros. La dejamos extender y la cogemos. Y lo que vamos a hacer va a ser darle una forma como de triángulo y en el otro lado vamos a hacer como un semicírculo.
no vamos a hacer tampoco un triángulo, sino vamos a intentar que quede aquí la forma para meter luego ahí un círculo. Y pegamos aquí. Luego acabaremos de hacer bien esta forma de aquí. Pero ahora vamos a hacer el círculo para poner ahí. Y vamos con esta cinta naranja, la enrollamos entera, la cinta entera, y la meteremos en el círculo de 10. Entonces este círculo es el que ahora vamos a pegar aquí. Pegamos en la zona en la que hemos pegado el papel y así se disimula. Y ahora, con una cinta del mismo grosor en azul oscuro, lo que vamos a hacer va a ser rodear estas dos piezas. ¿Cómo? ¿Que aún no te has suscrito al canal? Pues ¿a qué esperas? Solo tienes que darle al botón de suscribirse, está aquí abajo y es gratuito. Y si le das a la campanita, te avisarán de todas las notificaciones y te enterarás de cuando suba un vídeo nuevo. Vamos, hazlo ya. Y si ya lo has hecho, muchas gracias. Y con esta y otra pieza que tenemos hecha igual, ya tendremos hecha el ala superior de la mariposa. Ahora nos quedará hacer el ala inferior. Ahora cogemos una cinta azul entera también y empezamos enrollando. Ahora lo ponemos en el círculo de los 15 milímetros. Y vamos a hacer la forma de lágrima, pero que quede bastante aplastada. Y esta la vamos a pegar con otra lágrima, también bastante aplastadita. Y así vamos a hacer el ala inferior, que es un poco más pequeña que el ala superior. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser rodearla entera con amarillo. Esto es un poco más difícil porque tenemos que hacer la forma esta de la parte de arriba. Pero simplemente lo que tenemos que hacer es con la uñita meter un poco ahí y seguir la forma. Y luego tener cuidado de que esto no se salga cuando seguimos. Vamos a dar 3 vueltas en total. Y si te gusta lo que estás viendo, regálame un dedito arriba y compárteme en tus redes sociales, me ayudará a crecer. Muchas gracias. Esto mismo lo he hecho con el ala superior y así ya tendremos las alas de nuestra mariposa. Y nos quedará hacerle el cuerpo. Bueno, también podemos, si hacemos a la mariposa con alas por los dos lados, tendríamos que repetir esto, pero vamos a hacer las alas solo por un lado. Entonces el cuerpo va a ir en negro. Como siempre, empezamos enrollando. Y lo vamos a dejar en el de 20. Y ahora lo que hacemos es aplastar por los dos lados. Un coser. Pegamos aquí. Y ya estará lista nuestra mariposa para montarla en nuestra letra. Montar aquí. Vamos a empezar con el cuerpo. Y ahora si queremos le podemos hacer antenas como al gusanito. Que para eso torcemos así un poquito una cinta, la cortamos
lo difícil que es pegar un trocito tan pequeño sin que se te quede pegado en los dedos. Nos vamos a ayudar de nuestras pinzas. Ponemos la otra y estará lista. Y ya está lista nuestra mariposa. Bueno, pues vamos a hacer una albahaca como esta, solo que ahora la vamos a hacer más clarita. Entonces cojo media cinta y como siempre pues la enrollamos. Y la suelto en el número 8, en el circulito de 8 milímetros. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, aquí donde tiene el extremo, para que se note menos, le clavo la uña para que me quede como con forma de corazón. Y lo pego. Y como esta voy a hacer otras 6 formas y con eso ya tendré todas las flores que voy a necesitar. Y luego para hacer el tallo cojo más o menos el doble de lo que necesito, lo corto y lo doblo al medio, doblo un poquito los extremos hacia el lateral. Esto va a ser muy largo, así que lo voy a recortar. Y esta cinta la voy a pegar. A ver, va a ser muy larga, la voy a cortar un poco más, doblar un poco más cerca de la mano. Y la pego entre sí para darle más consistencia al que va a ser el tallo. Esto lo voy a poner aquí, junto al otro. Así que miro a ver por dónde quiero que vaya, pues aquí más o menos, y lo pego aquí. Y ahora lo que tengo que hacer es pegar las hojas. Para eso, primero pego aquí, que es donde va a ir la primera, o sea, las flores. Primera flor, arrojo esto bien y pego la parte de abajo. Y pego la flor que va a ir en la punta para que sujete el tallo. Y ahora voy a pegar las siguientes flores que van a ir a los lados y hacia abajo. Y ya estaría la segunda ramita de lavanda. Ahora cogemos media cinta de las granates y vamos a empezar enrollando como siempre. Y la dejo en el agujerito de 12 milímetros. Y ahora vamos a hacer un pétalo un poco distinto a los de antes. Hacemos un pellizco por un lado y por el otro lado chafamos de manera que nos quede como una especie de triángulo con este lado un poquito redondeado. Pegamos y para darle un poquito más de color a la flor, al pétalo, lo que vamos a hacer va a ser rodearlo con una tira morada del mismo espesor, o sea, del mismo ancho. Vamos a darle 2 vueltas a todo el perímetro.
Y tengo hechos otros 3 pétalos como este, porque van a ser en total media flor, porque la vamos a colocar aquí arriba. Para eso pegamos un poco en el lateral y en la base de nuestro pétalo y lo colocamos en su sitio. Y luego vamos a ir colocando el pegamento en el lateral y en la base y vamos a ir poniendo los 4 pétalos que tenemos hechos. De esta manera hemos completado todo el perímetro de nuestra letra A. Como esta flor hice y como esta hice en la otra tarjeta que hice con Quilín, como esta también hice. Esta es igual pero rodeando los pétalos luego con otro color. Estos son simplemente 4 rulitos aplastados y puestos así alrededor. Ya veis que las formas, las que se os vayan ocurriendo, y rellenando todos los huequitos que os queden con formas más pequeñitas y que vayan encajando. De manera que al final rodeamos toda nuestra letra. Algunas nos pueden quedar más separadas, pero nuestra letra tiene que quedar bien rodeada. Y si tiene huecos por dentro como esta, pues también llenos de las formas del Quilín. Y de esta manera queda nuestra letra cuando la enmarcamos en un marco con un poco de profundidad. Espero que os guste y que la hagáis con vuestras propias iniciales. ¡Hasta pronto, ideadores!